Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Yo Amo ABR, su canal preferido. Ya saben, hoy vamos a iniciar con un nuevo curso, un nuevo tema que se trata sobre la organización interna del ABR de 8 bits, independiente de cuál modelo de ABR tú tengas. Comenzamos. Cada micro tiene cuatro partes importantes, que son el CPU, la ROM, la RAM y los dispositivos de entrada y salida. Entre ellos también se incluye los que son el timer, la EEPROM y la comunicación serial. Pero ¿qué es el CPU? El CPU es el encargado de procesar la información almacenada en la memoria. La función de los dispositivos de entrada y salida es proveer la comunicación con el CPU. El CPU está conectado a la memoria y a dispositivos de entrada y salida a través de una tira de cables, lo que comúnmente nosotros lo llamamos buses. El bus permite llevar la información de un lugar a otro. Bien, existen tres tipos de buses: el bus de direccionamiento, bus de información y bus de control. Para que un dispositivo de entrada y salida sea reconocido por el CPU, debe tener una dirección asignada. Y la dirección asignada debe ser de valor única, es decir, que no puede ser repetida. El CPU pone una dirección en el bus de direccionamiento y el circuito decodificador encuentra el dispositivo. Acto seguido, el CPU usa el bus de datos para leer o escribir la información que llega del dispositivo. El bus de control provee la señal que indica si va a ser leída o escrita en el dispositivo dada la indicación del CPU, por lo que el bus de direccionamiento y el bus de información indican la capacidad que tiene nuestro CPU de procesamiento. Los buses de información son bidireccionales, debido al que el CPU se maneja entre recibir y dar información. Nosotros debemos ver al CPU como un administrador o coordinador, en el cual partimos de la asunción de que usa la información. ¿Pero de dónde saca la información? El CPU procesa la información almacenada en la ROM o la RAM. La función de la ROM es dar información fija y permanente, mientras la RAM almacena temporalmente información que cambia con el tiempo. Por ejemplo, cuando almacenamos un dato en una variable. El CPU, en caso de no encontrar la información en la ROM, busca en otros dispositivos, como en el caso de un disco duro, del cual transfiere información a la RAM y luego llega al CPU. Pero, ¿por qué no se usa directamente un disco? Esto es debido a que la velocidad de transferencia es muy lenta. Por esta razón, la RAM es llamada memoria primaria y discos externos o cualquier disco que tengamos son llamadas memorias secundarias. Dentro de la organización de la memoria pueden contener X cantidad de localidades en el chip. Cada localidad puede tener desde 1 bit, 4 bits, 8 bits o 16 bits, dependiendo de cómo estén diseñadas internamente. La EEPROM es muy similar a la RAM, almacena información y posee ciertas ventajas ante su antecesor, la VEPROM, como el hecho de que ya no necesita el proceso de rayos UV, procedimiento que tardaba como 20 minutos, para ser borrados, agregando también que la EEPROM posee la posibilidad de borrar solamente el byte que nosotros deseemos manipular o programar a medida que vamos avanzando en nuestro proyecto. Nosotros podemos programarlas y borrarlas
unos 100.000 ciclos y 10.000 ciclos lo que es la memoria de programa. La RAM es llamada también como memoria volátil porque al quitarle la alimentación, la fuente de poder, el circuito pierde su información que tenía. En contraste con la memoria ROM, que no le pasa lo mismo y se la nombra como memoria no volátil. Dentro de lo que es la arquitectura del CPU encontramos varios bloques en los que acto seguido vamos a hablar de cada uno de ellos. Un programa es almacenado en la memoria para proveer información o instrucciones al CPU y este desempeña la acción que puede ser una simple suma o algún control de un dispositivo. Para esto, el CPU realiza los siguientes pasos. Usa un registro para almacenar información temporalmente. La información puede ser de dos valores, de direccionamiento o algún dato que necesitemos de la memoria. Los registros dentro del CPU pueden ser de 8 bits, 16 bits, 32 bits o alcanzar los 64 bits. El CPU consta de lo que es una ALU. Una ALU es una unidad lógica y aritmética. Esta es responsable por el desempeño de funciones aritméticas tales como la suma, resta, multiplicación, división, además de contar con funciones lógicas como son las puertas AND, OR, NOT. Bueno, también el CPU, el ALU, provee un alto desempeño a través de sus 32 registros de 8 bits, 32 registros de propósito general, que después de una operación aritmética, el registro de estado es actualizado para reflejar información acerca de la operación. La mayoría de instrucciones ABR tienen un formato en una palabra de 16 bits. En un ciclo de reloj se pueden leer dos registros que funcionen como operandos para la ALU, que se realice la operación y el resultado quede disponible para escribirse en uno de esos dos registros. 6 de los 32 registros pueden ser usados como apuntadores de 16 bits para direccionamiento indirecto en el espacio de datos, habilitando cálculos de direcciones eficientes. Uno de estos apuntadores también puede usarse como apuntador para tablas de búsqueda en la memoria de programa. Para ello, estos registros se denominan X, Y y Z. Ahora, todo CPU usa lo que es el Program Counter. La función del Program Counter es apuntar a la dirección de la siguiente instrucción a ser ejecutada. Cada instrucción ejecutada, el Program Counter es incrementado para apuntar a la siguiente instrucción. El contenido del Program Counter son localidades de direcciones de buses para alcanzar la instrucción deseada. En algunos CPUs, el Program Counter es llamado IP o Instruction Pointer. También tenemos lo que es el bloque de Instruction Decoder, que es interpretar la instrucción alcanzada por el CPU. Puede pensar que es muy similar a un diccionario donde encuentras el significado de cada instrucción. Bien, ahora en español, ¿no verdad? Hagámoslo más sencillo. Nosotros cargamos nuestros códigos en nuestra memoria de programa. Esta memoria de programa entiende lo que nosotros queremos hacer a través de un registro de instrucciones. Este registro de instrucciones es lo que le indica al CPU si queremos sumar, si queremos restar, si queremos dividir o si queremos multiplicar. Pero ¿cómo entiende que nosotros queremos sumar?
Ya, para eso pasa al siguiente bloque, que es un instruction decoder, que es básicamente, como indicamos, es un diccionario. Nosotros le decimos, queremos sumar, entonces el instruction decoder lo pasa al lenguaje, digamos que máquina, para que entienda que sumar es un tal valor. Ese tal valor se lo pasa al registro de propósito general, pero antes de eso lo maneja a través de unas líneas de control. Esto es lo que indica si yo quiero leer o recibir la información. Una vez que pasamos al registro de propósito general, hay que indicar que tenemos 32 localidades, cada una de 8 bits, donde almacenamos la información temporalmente para realizar la operación que nosotros requeramos. En este ejemplo vamos a sumar el valor A, que está en una localidad, con otro valor B que debe estar en otra localidad de memoria. Para eso necesitamos la unidad lógica aritmética, donde se realiza esta operación a través de nuestro control de líneas. Una vez que se realiza esta operación, se va a actualizar nuestro registro de estatus y control, que es el que indica que si la operación está correcta, si ha ocurrido un desbordamiento o si se ha levantado alguna bandera debido a una tal operación que hicimos. Nuestro registro de control almacena la información de manera directa utilizando este bus que nos llega a donde podemos almacenar la información, en una RAM. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos direccionamiento directo, porque ingresamos directamente de nuestro registro a lo que llegamos a nuestra RAM. También hay un bus de direccionamiento indirecto. Indirecto lo llamamos porque generalmente el registro de propósito general manda direcciones a lo que es el program counter y a la memoria de programa. Entonces de aquí nosotros sacamos otra línea indirectamente también para almacenar o leer información. Dado nuestro control de líneas, hablemos de este program counter. Bien, ¿cómo sería? Una vez que nosotros ya estamos, supongamos que estamos en el valor A. Una vez que estamos en el valor A y queremos pasar al valor B, ¿qué es lo que hacemos? Mandamos una dirección a program counter. Program counter no es nada más que, digamos, que contiene localidades de memoria, ¿sí? Entonces, una vez que estamos en el valor A y queremos llegar al valor B, lo que hacemos es incrementar nuestro program counter, que es el que indica la dirección de la siguiente instrucción a ser ejecutada. Entonces, como nosotros ya ejecutamos la A, incrementamos en 1 para llegar a la instrucción en B. Y de nuevo se repite todo ese procedimiento. Realicemos lo que es un pequeño ejemplo. Imaginar que tenemos un CPU con un registro llamado A y podemos acceder a la memoria desde la dirección 0F hasta FFF hexadecimal, en total unas 10.000 localidades. La acción a desempeñar por el CPU es colocar el valor 21H en el registro A, luego sumarle al registro el valor de 42H y 12H. Para esto vamos a asumir que el código para mover un valor al registro A es B0H y el código para sumar el registro A es 04H. Para iniciar la ejecución del programa, imaginar que se comienza desde la posición 1400H, por la que la ejecución sería la siguiente. Bueno, la acción primera es, primero, entender que tenemos que mover el valor 21H dentro del registro A. ¿Qué código utilizamos? El B0, que es el que nos proporciona, en este caso, el bloque de instruction decoder, en donde vamos a almacenar 21H en la RAM. Luego vamos a
Sí, vamos a sumarle el valor de 42H al registro a través de nuestro código 04, que también lo proporciona el instruction decoder, da la instrucción de que queremos sumar en la localidad de memoria, bueno, el valor de 42 en la RAM. Nosotros indicamos que todas estas instrucciones vamos a realizarlas desde la memoria, desde la dirección de memoria 1400. Entonces, nuestro program counter arranca desde esta dirección, desde 1400, en el que nuestro instruction register va a decir que nosotros tenemos que mover este valor, que a través de nuestro instruction decoder, le va a indicar a la máquina que a través del código B0 tenemos que moverlo. Una vez que indicamos esto, nuestro program counter incrementa en 1, moviendo el valor 21 a nuestro registro de almacenamiento, a nuestra localidad de la RAM. Seguido de esto, vuelve a incrementar nuestro program counter a 2, indicando con el código 04 que tenemos que sumar. Entonces ya en la siguiente instrucción, en la 1403, sumamos el valor y lo almacenamos en la RAM. En el 1404 tenemos que volver a sumar. Utilizamos el código 04 para sumar el registro A, para seguir sumando. En el 1405 lo que tenemos que hacer es ya sumarle. ¿Qué valor vamos a sumar? El 12, ¿verdad? Y se registra, se lo guarda en la RAM. Ya, y por último, utilizando el program counter, también se vuelve a incrementar 1, que llegamos a 1406, utilizamos el código F4, que es el que a través de nuestro registro de status y control indica que la operación ya fue finalizada. Ya para finalizar tenemos lo que es la arquitectura von Neumann versus la arquitectura Harvard. Ustedes ya sabrán un poquito de que nuestros AVR manejan lo que es la arquitectura Harvard. Pero, ¿qué es eso? Veamos una pequeña introducción. Bajo la arquitectura de von Neumann, primeramente, el CPU puede estar leyendo una instrucción o escribiendo datos desde o hacia afuera de la memoria. Para ambos procesos pero ambos procesos no pueden ocurrir al mismo tiempo, ya que las instrucciones y datos usan el mismo sistema de buses. En una computadora que utiliza la arquitectura Harvard, la CPU puede tanto leer una instrucción como realizar el acceso a la memoria de datos al mismo tiempo. En consecuencia, una arquitectura de computadores Harvard puede ser más rápida para un circuito complejo, debido a que la instrucción obtiene acceso a datos y a direcciones y no compite por una única vía de memoria. En contraste con la arquitectura Harvard modificada, una máquina de arquitectura Harvard modificada es muy similar a una máquina de arquitectura Harvard, pero se relaja en la estricta separación entre la instrucción y los datos, al mismo tiempo que deja que la CPU acceda simultáneamente a dos o más buses de memoria. Si bien la CPU se ejecuta desde la memoria ROM, también actúa como una máquina de Harvard pura, mientras que cuando se accede a la memoria de respaldo RAM, actúa como una máquina de von Neumann pura, donde el código puede moverse alrededor como dato, que es una técnica realmente poderosa. Esta modificación se ha generalizado en modernos procesadores tales como la arquitectura ARM y los procesadores de 86. Los microcontroladores se caracterizan por tener pequeñas cantidades de programa, memoria flash y memoria de datos, SRAM, y aprovechan la arquitectura de Harvard para acelerar
el procesamiento de instrucciones simultáneas y el acceso a datos. El almacenamiento separado significa que el programa y memoria de datos pueden presentar diferentes anchos de bits. Por ejemplo, utilizando una palabra de 16 bits y los datos que sean solamente de 8 bits. Lo anteriormente expuesto aquí con gráficos. En la arquitectura von Neumann, a través de un sistema de buses, podemos acceder o al código de memoria o a la información de memoria, lo que no podemos hacer al mismo tiempo, debido a que solamente utilizamos un sistema de buses, mientras con la arquitectura Harvard, al tener dos buses separados, podemos acceder al mismo tiempo a la información de memoria y al código de memoria. Eso es básicamente la comparación entre una arquitectura Harvard y una arquitectura von Neumann. Obviamente que al utilizar dos buses acá, vamos a necesitar más pines de salida. Bueno, esa es la razón por la que los AVR utilizan la arquitectura Harvard. Recuerda que lo que vimos aquí es solamente la cascarita de lo que es el AVR. Te invito a que, si te ha gustado algo, profundices más el tema buscando en internet. Hay bastante información. No te pierdas el siguiente video donde hablaremos un poquito de la historia del AVR y las características leyendo directamente desde el datasheet. Sin más, si te ha gustado, por favor dale like, compártelo. Nos vemos. Pilas.